Saludo muy grande, muy buenas noches para todos, muy contentos de estar todos juntos. Empezamos un mes de junio, chicos, que realmente se las trae. Tenemos un mes de junio muy activo con unos temas sumamente interesantes. Ustedes saben todas las conferencias que tenemos del Laboratorio Casasco los días miércoles. Los días jueves comenzamos con el curso de dolor que va a durar una semana, va a durar 4 semanas, un mes. El martes que viene vamos a tener el placer de recibir a la doctora Norma González, que es neumonóloga del Hospital Ex Casa Cuna Pedro de Lizalde, donde va a tratar el tema justamente de tuberculosis y COVID. El martes 15 vamos a tener, junto con la gente de Extensión Universitaria de la Universidad de Buenos Aires, todo un tratamiento sobre prácticas para una buena toma de presión. El 15, el 22 vamos a tener también, junto con Extensión Universitaria, vamos a tocar el tema de psicotrópicos en forma totalmente completa. Y el 28 de junio, que en ese caso es un lunes, vamos a tener una conferencia organizada por el colegio y el laboratorio Domínguez, en donde vamos a tocar un tema muy interesante, que es el misoprostol en la actualidad. Ustedes saben que hoy es sumamente importante este tema. Bueno, vamos a dar inicio a esta clase, esta conferencia de hoy, en donde ya hemos tenido el placer de compartir con el doctor Manetti una conferencia maravillosa. Y el tema de hoy es estrés y distrés, que, bueno, como estábamos conversando recién, parece mentira. A principio de año no nos imaginábamos que cada vez iba a estar más actual, más fuerte, más potente, estos temas que estuvimos eligiendo. Para todos aquellos que no lo conocen, que no nos han acompañado, les recuerdo, el doctor Marcelo Ayton Manetti es médico, asesor en la Asociación de Acupuntura China en Argentina, miembro de la Asociación Argentina en Fitomedicina, miembro fundador de la Sociedad Argentina de Osteopatía, Quiropraxia y Reflexoterapias. Es docente del Instituto de Investigación y Perfeccionamiento, disertante invitado de la Fundación Columbia de Ciencias y Energía, miembro del área mística, escuelas de yoga y arte, docente invitado del Cuerpo Consciente Pilates, fundador del Centro de Estudios de la Tradición. Y bueno, y tiene un montón de cosas más, porque recién estábamos hablando, y fíjense que tiene una capacitación tan amplia, tan impresionante. Estaba diciendo recién, nos estaba contando a Gastón y a mí de que él comienza muchas de sus cosas a los 14 años. O sea que, bueno, tiene una amplitud de conocimientos realmente que son impresionantes. Marcelo, nos toca hoy nuevamente compartir este día maravilloso con vos, esta Gracias. conferencia contigo. Gracias por estar, gracias por acompañarnos nuevamente. Y bueno, te digo entonces, si vos querés, cuando seas gustoso, podemos compartir pantalla. Dale. Y cuando quieras comenzamos con la disertación. Dale, arrancamos nomás. Yo Vamos. acá los estoy viendo ¿cómo se llama?
no sé cómo se llama, los veo a todos. En una galería, la vista de la galería completa. Eso. Perfecto. Bien. Digamos, antes de ir compartiendo pantalla con los PDFs y PowerPoint, bueno, un gusto para compartir esta charla. Gracias por la invitación, realmente, Silvia, realmente muchísimas gracias. Y bueno, la idea es, del tema que nos convoca, es un tema que da para profundizar y profundizar y profundizar, pero la idea es hacer un paneo general sobre el concepto de estrés y distrés, que no es lo mismo. Digamos, el estrés, la palabra estrés tiene como mala fama, digamos. Entonces, antes de arrancar con lo que van a ser PDFs y todo, permítanme definir 3 o 4 conceptos, básicamente. La palabra estrés era una palabra que antes del siglo XX no se usaba en el ámbito de la medicina, se usaba en el ámbito de la salud, mejor dicho. Era una palabra del ámbito de la industria de materiales, donde la palabra estrés significaba simplemente tensión. Y era la tensión a la que se sometían los materiales para probar su resistencia. Eso era el estrés. De ahí lo toma Walter Cannon y Hans Selye al principio y después otros autores, principios del siglo XX, 1911, por ahí recién, y lo traen al ámbito de la salud porque dicen, eso mismo hace la vida con nosotros, nos somete a tensión y pone a prueba nuestra resistencia. Entonces ahí aparece el concepto de estrés en la vida cotidiana, que es un libro que publicó Hans Selye, fue el primer libro publicado sobre estrés, que yo lo tengo en versión original porque lo había comprado mi viejo cuando allá lejos se hace tiempo. Por supuesto, el tema se fue desarrollando en profundidad y básicamente en la actualidad cuando hablamos de estrés y distrés es porque se llegó a la conclusión de que la vida nos somete a tensión. Perfecto. Forma parte de la existencia. No es en sí mismo algo patológico el estrés. El problema es cómo nos estresamos. Es decir, que nos estresemos es normal. Nos estresamos desde la ameba, los reptiles, los mamíferos, los humanos. Nos estresamos todos. Todos nos estresamos, es decir, todos sufrimos tensión en la vida. El tema es cómo nos estresamos y qué dirección toma eso. Entonces puede tomar 2 direcciones, básicamente. La dirección de la salud, donde eso se denomina euestrés o estrés bueno, el estrés que no te enferma, el estrés que, sometidos a una tensión, lo afrontamos, la piloteamos, por decirlo de alguna manera coloquial, desarrollamos nuevas estrategias, aprendemos nuevas estrategias, hoy diríamos nos reinventamos, ¿no es cierto? O la resiliencia, ¿no? Que es la palabra que se ha venido poniendo de moda, y entonces desarrollamos nuevas estrategias. A eso se lo denomina euestrés. Y se dice que entonces la respuesta fue adaptativa, es decir, funcional. La palabra adaptación en el ámbito del estrés, del estudio del estrés, no tiene nada que ver con sometimiento ni con resignación. Adaptar acá significa que uno aprendió a vincularse con la situación de estrés de manera funcional. Y eso hace que no se genere patología. El euestrés, estrés bueno, mantiene la salud. Es más, no solo la mantiene, la fortalece. Es como si te entrenaras, por decirlo de alguna manera. El distrés, en cambio,
sería la otra vertiente, la otra manera. Me estreso, me pongo en tensión por la vida, por esas cosas de la existencia, por cosas que vamos a ver. No logro desarrollar estrategias nuevas, no logro adaptarme, no logro resolver, o a lo mejor el impacto del estrés es tan grande que o sea, es como si me metieran una trompada a un boxeador y me noqueara, digamos. Entonces, no puedo responder, no puedo adaptarme. Y entonces, eso se llama distrés, porque es una situación de tensión que no me permite desarrollar estrategias resilientes, no me permite reinventarme, no me permite desarrollar estrategias nuevas, y eso por lo general está muy vinculado a lo que hablamos en el encuentro anterior de psiconeurobiología, donde desarrollamos alguna patología. Desde cosas muy simples como contracturas, dolores musculares, gastritis, qué sé yo, esas cosas, o a veces patologías mucho más severas, ¿no es cierto? Como hasta tumores podemos desarrollar, ¿no es cierto? Obviamente, el abordaje teórico de todo esto es el andamiaje que nos provee la caja de herramientas para después poder desarrollar, digamos, en la vida cotidiana, porque en última instancia es en la vida cotidiana donde esto sirve. De poco serviría desarrollar toda una teoría fantástica y después salgo a la calle y no sé qué hacer, ¿no es cierto? Entonces, ahora sí, permítame compartir pantalla, a ver si lo hago bien. Primero, como para empezar nomás, voy a empezar con un par de PDFs y después vamos con un PowerPoint. Por favor, dígame si se ve bien. Un poquito más arriba. Un poquito más arriba, dame un Sí, segundo. por favor. Sí, 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 sí. A ver, déjame ver. Ahí. Ahí se va viendo bien. Sí, perfecto. Ahí se ve Ahí, enterito. ahí se ve entero. Sí, sí, Perfecto. Gracias, gracias. A ver, acá en el chat. En el, perfecto. perfecto, Giselle dice perfecto, bárbaro, buenísimo. Para abordar, para hacer el abordaje de todo esto, vamos a concebir, esto es un esquema conceptual, nada más que eso, vamos a concebirnos a nosotros mismos, al ser humano, como un triángulo psicosomático y energético, ¿no es cierto? En el que lo somático y lo psíquico están vinculados, entre otras cosas, principalmente por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Y lo psíquico y lo somático con lo energético estarían vinculados a través de todos los mecanismos químicos y electroquímicos y electromagnéticos que nuestro cuerpo posee y que ya están recontraestudiados, que no nos vamos a detener en eso. O sea, cuando acá hablamos de energético, podemos hablar desde la medicina tradicional china hasta los mecanismos, digamos, los campos electroquímicos o los campos electromagnéticos que se generan por el impulso electroquímico, que lo podés medir con un electromiograma, por ejemplo, ¿no es cierto? Acá Carolina levantó la mano. Sí, Carolina. Por favor, hagamos como la vez pasada. Las preguntas son al final. Vos no le lleves el apunte al chat. Bueno, está bien, dale, Sí. dale, No, sí, así no me distraigo. no terminamos más, sino. Sí. Está bien, sí, 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 está bárbaro, buenísimo. Y entonces aquí, en este cuadrito pequeño, muy sintético, podemos ver dónde impactan los estresores. ¿Qué es un estresor? En el estudio del estrés, es lo que se denomina un estresor.
una circunstancia que genera estrés. Los estresores pueden ser externos o internos y pueden impactar principalmente en lo psíquico, en lo somático o en lo energético. Las energías ambientales. Cuando llamamos energías ambientales, esto lo hemos tomado de la medicina tradicional china, estamos hablando del viento, el frío, el calor, la humedad, lo que decía la vieja del campo, lo que mata es la humedad, ¿no es cierto? Cuidate, nene, del frío, todas esas cosas. Pero también la contaminación electromagnética, algo que ha sido estudiado desde hace bastante tiempo, que por supuesto hace, no sé, 50, 60 años atrás prácticamente no existía, ¿no es cierto? Pero hoy en día existe. Cuando veamos el PowerPoint, ahí está más desarrollado, ¿sí? Todo eso impacta en lo energético, es decir, altera nuestros campos electromagnéticos. Nosotros, los seres humanos, tenemos campos electromagnéticos como cualquier ser vivo. ¿Por qué? Porque tenemos impulsos electroquímicos, si no, no podríamos hacer un electromiograma o un electroencefalograma, ¿no es cierto? O un electrocardiograma, ¿no? En lo somático específicamente, los estresores que impactan pueden ir desde agentes físicos, químicos, mecánicos, biológicos, es decir, agentes que impactan en lo somático, traumatismos, bacterias, virus, agentes, qué sé yo, me quemé, me congelé, digamos, algo que tenga que ver con lo químico, ¿no es cierto? Bueno, pero también hay algunos estresores que no existían allá lejos y hace tiempo, cuando yo era joven, allá, no hace falta que saquen cuentas, ¿para qué? ¿No es cierto? Si total, ¿no? Allá lejos y hace tiempo, los agrotóxicos, los transgénicos, estos eran cosas que no existían en aquellas épocas. Los plásticos. Uno dice, bueno, los plásticos, todos sabemos que el plástico contamina. Sí, claro, pero todo sigue siendo de plástico, digamos. El plástico sigue siendo uno de los principales, de las principales herramientas. Uno a veces dice, no tomo agua de la canilla porque, viste, el cloro y qué sé yo, tomo agua mineral. Perfecto. ¿Y en qué botella la compras? Y en botella de plástico. Y entonces, digamos, este, digamos, los polímeros que libera el plástico los estás consumiendo igual, ¿no es cierto? Y el smog es una antigüedad, ¿eh? Yo reconozco que es una antigüedad a la contaminación ambiental decirle smog, ¿no es cierto? Humo. El humo, fumamos caños de escape todos los días. Por supuesto, eso cambia de acuerdo a los lugares donde uno vive, ¿no es cierto? Cuando yo nací y viví hasta los 30 años a 4 cuadras del obelisco, con lo cual desde chiquito fumaba caño de escape. ¿Qué iba a hacer? ¿No es cierto? A lo mejor una persona que se cría o desarrolla o vive o se muda a un pueblito con mucha menor contaminación de humo, tanto de fábricas como de autos, bueno, esa parte de la contaminación no la sufre tanto. Pero todo eso impacta en lo somático. Aunque nos parezca mentira, estamos tan acostumbrados a pensar que el estrés es exclusivamente vincular, emocional, que nos olvidamos que puede ser energético y somático. Ahora bien, en el ámbito de lo psíquico, también hay estresores. Y aquí impactan los vínculos, las emociones, los pensamientos, las heridas o traumas, como le diría Freud, ¿no? De la infancia, la historia familiar, la preocupación anticipatoria. Eso desde hace un par de años lo tenemos, pero a flor de piel, la preocupación anticipatoria. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a ocurrir? ¿No es cierto?
la búsqueda de control. Cuando aquí hablamos de búsqueda de control, no estamos hablando de la búsqueda de control del psicópata. Estamos hablando simplemente de lo que todos normalmente tratamos, es tener nuestra vida más o menos bajo control, como para que no nos estrese demasiado. Cualquiera de estos estresores, y muchas veces se combinan, porque actúan en patota, digamos, desequilibran este triángulo que somos nosotros. Esto sería como una primera aproximación, ¿no es cierto?, a el ámbito del estrés. Los estresores impactan en nosotros en este cuadrito, a ver si logro, ahí está, más o menos, ahí está, lo muevo un poquito. Los estresores impactan, acá está, en la conciencia. Acá se aplica el concepto de ojos que no ven, corazón que no siente. Empiezo a estresarme cuando tomo conciencia del estresor, de que el estresor existe, porque el estresor, esto es fundamental, para que cualquier factor actúe como estresor, yo tengo que percibirlo, primero tengo que ser consciente de su existencia, y segundo, tengo que percibirlo allá en la trastienda de mi mente, en mi inconsciente. Tengo que percibirlo como algo que puede ponerme en riesgo. Después, esa posibilidad de que me ponga en riesgo puede ser real o no, puede ser objetiva o subjetiva, pero basta con que yo esté convencido de que me puede poner en riesgo, se transforma en un estresor. Los estresores, por lo tanto, constituyen el amplio grupo de las circunstancias externas y o internas que percibimos como peligrosas para nuestra supervivencia. Y entonces, al tomar conciencia, se activan inmediatamente esto que se llama la cascada del estrés, que está en el PowerPoint. Yo después ese PowerPoint se lo paso ahí a Silvia, y como hicimos la vez pasada. Y nuestra corteza cerebral lo primero que va a hacer es evaluar riesgo y capacidad de respuesta. ¿Qué tan riesgoso puede ser para mí esta circunstancia? ¿Y qué puedo yo hacer frente a ella? Esa es la primera evaluación. Dicho de esta manera, podría parecer que es una evaluación absolutamente racional, pero no es así, porque nuestra corteza cerebral forma parte íntimamente ligada en su funcionamiento a lo que es el sistema límbico y el hipotálamo, que es el gran procesador de las emociones. No me voy a explayar hoy, porque no nos daría el tiempo, en lo que Paul MacLean estudió como filogenéticamente la evolución de nuestro sistema nervioso. Eso lo vimos un poquito, lo mencionamos cuando hablamos de psiconeurobiología, ¿no es cierto? Pero está íntimamente ligado al procesamiento de las emociones. Y eso a su vez está íntimamente ligado a mi historia personal y familiar. Es el modo en que nos estresamos. Eso es, en parte, aprendido. Y aprendido de dos maneras. Aprendido por transmisión familiar. ¿Viste esas reglas familiares de frente a tal circunstancia se hace tal cosa, para no tener tal peligro se hace tal cosa? Lo que aprendemos de nuestros padres, de nuestros abuelos, tíos, ¿no es cierto? Esa es una. Y otra es nuestra historia personal de la infancia. Las heridas de la infancia, los traumas de la infancia. Todos tenemos en nuestro interior un niño herido. Más herido, menos herido, con heridas más graves, heridas menos graves, ¿no es cierto? Pero todos tenemos en nuestro interior un niño herido.
Eso es un axioma psicoanalítico ya a esta altura del partido. El tema es, ¿qué hemos hecho a lo largo de nuestra vida con ello? Con nuestra historia familiar y con nuestra historia personal, digamos. Entonces, en función de todo ese conjunto, es que evaluamos el riesgo y la capacidad de respuesta. Como sea que lo evaluemos, como sea que cada uno de nosotros evaluemos esto, y esto es muy interesante porque nos lleva a un punto muy interesante. El estresor puede ser exactamente el mismo para cada uno de nosotros, pero el modo en que cada uno de nosotros nos estresamos es diferente. ¿Por qué? Porque somos individuos diferentes con historias personales y familiares diferentes. Entonces, cada uno de nosotros, a igualdad de estresor, no nos estresamos de la misma manera. Y ahí es donde podemos ayudarnos mutuamente, porque a lo mejor alguno de nosotros tiene, porque, no sé, porque se ocupó de eso, porque le interesó, porque lo aprendió, qué sé yo, desarrolló estrategias que a lo mejor yo no desarrollé. Entonces, cuando estoy en presencia de un estresor que no sé manejar, ahí es donde puedo acudir y decirte, che, vos que estás canchero en el manejo de esto, ¿me podés ayudar con esto? No necesariamente tiene que ser un terapeuta, por lo general es un terapeuta, pero no necesariamente. Puede ser, tomemos un ejemplo de la literatura, puede ser Virgilio cuando lo acompaña a Dante a recorrer los infiernos, por ejemplo, ¿no? La Divina Comedia puede tener una lectura religiosa o puede tener una lectura simbólica. Nosotros apostamos a la lectura simbólica. Dante, en determinado momento, ingresa a sus propios infiernos. Ingresa en una zona de conflicto. Se estresa, digámoslo de alguna manera. Y entonces se da cuenta de que solo no sabe qué hacer. Y entonces pide una ayuda. Y aparece Virgilio. ¿Quién era Virgilio? Un poeta. ¿Y qué es un poeta? Un poeta es alguien que maneja la palabra. Y justamente, ¿cuál es la herramienta para tramitar el estrés? La palabra. Poner en palabras. Poder poner en palabras aquello que nos angustia, aquello que nos preocupa, aquello que no podemos resolver de manera a lo mejor espontánea. Entonces, en función, el estresor impacta en la conciencia activa la corteza cerebral que trabaja en conjunto con el sistema límbico y el hipotálamo, y en el procesamiento de todo esto surge una determinación, luchar o huir, básicamente. Pero para luchar o huir, el cuerpo tiene que prepararse para luchar mucho o para huir mucho, porque allá en la trastienda de nuestro inconsciente, cualquier estresor evoca la figura ancestral del depredador. Pongamos un ejemplo, permítame poner un ejemplo pavote, que son los ejemplos que habitualmente más ilustran. Es de noche, estamos tranquilos, tomando mate, charlando, y de pronto en la vereda, en la calle, aúlla un perro. Todos automáticamente giramos la cabeza y miramos hacia donde aulló el perro. Y automáticamente decimos, ah, es un perro en la calle que aulló. Listo, y seguimos charlando. Pero ¿qué hicimos primero? Giramos la cabeza y miramos. ¿Por qué? Porque nosotros somos homínidos.
Somos humanos, pero pertenecemos al gran grupo de los homínidos, que pertenecen al amplio grupo de los mamíferos. ¿Y quiénes eran los depredadores de los homínidos cuando los homínidos todavía no eran humanos? Entre ellos los lobos. ¿Y qué es un perro que aúlla en la calle? En principio para nuestro inconsciente, un lobo. Decir que somos humanos, entonces inmediatamente miramos y decimos, ah, es un perro, no pasa nada, y seguimos como si nada, ¿no es cierto? Ahí no necesitamos procesar nada, ¿no? Pero el mecanismo es así. Entonces, cualquier estresor evoca al depredador. Y la hipófisis es la que se va a encargar, la hipófisis es la directora de orquesta, es la que se va a encargar de tramitar la preparación para luchar o huir. Y va a activar a nuestro sistema nervioso autónomo o vegetativo, sobre todo el sistema simpático. Va a aumentar nuestro tono muscular, va a aumentar los latidos cardíacos, va a aumentar la frecuencia cardíaca, va a hacer una recirculación de la sangre para que lleve más oxígeno a los lugares que más lo necesitan para luchar o huir. Y también va a activar en el sistema endocrino, sobre todo, primero que nada, las suprarrenales, para que liberen corticoides y adrenalina. La adrenalina, que es el neurotransmisor propio del simpático, hay varios tipos de adrenalina, pero no importa, pongámoslo así, adrenalina en el conjunto, y los corticoides. Uno dice, ¿para qué segregaríamos corticoides en una situación de estrés? Si el corticoide es un antiinflamatorio, precisamente. ¿Qué es la inflamación? La inflamación es el proceso reparatorio de nuestro cuerpo frente a un daño. Pero ¿qué pasa? Ese proceso reparatorio libera ciertas sustancias que generan dolor y por lo tanto generan una cierta incapacidad funcional. Entonces, para que yo pueda luchar o huir de manera funcional, por un tiempito breve, tengo que inhibir a mi sistema inmunológico, a mi sistema inflamatorio. Y eso lo hacen los corticoides. Por supuesto, cuando pasa la situación de estrés, todo esto se desactiva, vuelve a la normalidad y otra vez se reactivan los mecanismos. Pero acá es donde justamente, si voy al estrés, se mantiene la salud, acá no ha pasado nada, todo vuelve a la normalidad y encima salgo enriquecido de la experiencia, porque aprendí algo nuevo, aprendí a procesar alguna información nueva, aprendí a manejarme en alguna nueva situación, me adapté. Pero si aparece la situación de distrés, no logro resolver la situación, entonces puedo devenir hacia la enfermedad. Bien, eso, que es la cascada del estrés, requiere de algo que es, esto también está en el PowerPoint, después lo vamos a ver más en detalle. Permítame achicarlo un poquito, así lo podemos ver. El estresor, digamos, para que podamos hacer esta primera evaluación de riesgo, ¿vieron que recién dijimos nuestra conciencia evalúa riesgo y capacidad de respuesta? Entonces, para evaluar el riesgo puede ser alto o bajo. En función de eso hay una segunda evaluación. Ok, de acuerdo al tipo de riesgo que hay, ¿qué capacidad de respuesta tengo yo? Puedo tener una respuesta óptima, alta, moderada, baja o nula. Es un poquito arbitraria la clasificación, ¿no es cierto? Y en función de todo esto saldrá la respuesta. Pero la clave, tanto de la segunda evaluación como de la primera evaluación, la clave es esto, el discernimiento. Poder pensar.
Y aquí tenemos un dato interesante. ¿Qué hace a nivel mundial, me refiero? No me voy a meter en temas políticos ni mucho menos. Trasciende lo local, a nivel mundial. ¿Qué hacen sociopolíticamente digamos, a través de las publicidades, de los noticieros, de las fake news, de las desinformaciones? ¿Cuál es el viejo dicho histórico? A río revuelto, ganancia de pescadores, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen las grandes potencias hegemónicas? Y aquí meto tanto a las de un lado como a las de otro, ¿eh? No tomo partido por ninguna porque la idea no es hablar de política, pero todas hacen lo mismo: confundirnos, bloquear nuestro discernimiento. Entonces de pronto vos escuchás en un noticiero y después escuchás en otro noticiero y después lees en un diario o escuchás en la radio. Y no importa de dónde venga la noticia, una estadística. Y sobre esa misma estadística escuchás 5 interpretaciones diferentes. Y de pronto escuchás políticos que opinan de infectología, porque ahora resulta que son todos infectólogos. Y no solamente en Argentina, en todo el planeta. ¿No es cierto? A mí me causó, yo les diría que me reí para no llorar cuando escuché que mencionaban a Bill Gates como un referente respecto de la pandemia. ¿Y desde cuándo el tipo es infectólogo, virólogo o epidemiólogo? Será muy inteligente, yo no me meto con eso, no discuto eso, no discuto su inteligencia, pero no es su especialidad, no es un referente, pero me lo presentan como un referente. Ahora no, porque cayó en desgracia, digamos, ¿viste? Cayó en desgracia, entonces, pero lo presentaban como un referente. ¿Y eso qué hace conmigo? Trata de confundirme. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que yo no pueda evaluar correctamente el riesgo, no pueda evaluar correctamente mi capacidad de respuesta y por lo tanto mi respuesta no sea funcional. Y entonces eso nos lleva a algo que es lo fundamental en el estrés, que es la reestructuración de la vida cotidiana, que es la clave del gerenciamiento del estrés. Esto está en el PowerPoint también. Pero como acá está numerado rápidamente, permítame simplemente enumerarlo para después meternos en el PowerPoint. Sugerencias para la vida cotidiana frente al estrés. Sugerencias. Esto no lo inventé yo, esto no es un invento mío, ¿eh? O sea, no es marca registrada, está tomado de varios autores serios, muy serios, en cuanto al estudio del estrés. ¿Sí? Primero, una vida sencilla. Llevar una vida sencilla, o sea, hacer nuestra vida lo menos complicada posible, disminuir la diversificación, disminuir la atención a todos los estímulos, atender lo puntual para poder ser nosotros los dueños de nuestra atención. ¿Qué busca la publicidad? Captar nuestra atención. ¿Qué buscan las noticias? ¿Verdaderas o falsas? Captar nuestra atención. ¿Y sobre qué tenemos que estar muy atentos? Permítanme hacer esta observación para que esto además tenga una aplicación concreta y práctica. Tenemos que estar muy atentos a un concepto que es el concepto de falacia. La falacia.
¿Qué es la falacia? La falacia no es una mentira pura, porque, digamos, tenemos la verdad y la mentira. Y no estoy hablando de verdades espirituales, de verdades universales, de verdades filosóficas. Bueno, a ver, eh, cosas concretas, ¿no es cierto? La mentira pura, es fácilmente desarticulable. No requiere mucho esfuerzo, pero la falacia mezcla partes de verdad con partes de mentira. ¿Para qué? Para confundirme y que yo no pueda entonces discernir. Es como Pinocho con la zorra y el gato. No, digamos, imagínate que Coca-Cola pretendiera venderte su producto con la pura verdad y te dijera, mire, lo que nosotros le ofrecemos es un brebaje saturado en dextrosa y glucosa de la peor calidad, con un pH hiperácido que le va a pulverizar el hígado, el páncreas, le va a alterar el medio interno, le va a producir una acidosis terrible, y además le va a crear dependencia. Si te lo y además afloja los tornillos con el óxido de los tornillos, y me consta, me consta. Si te lo venden de esa manera, nadie es tan tonto como para comprar Coca-Cola. Como Coca-Cola lo sabe y tiene los mejores publicistas del mundo, sabe que si te lo vende de esa manera, no lo vas a comprar. Por otro lado, si te miente aviesamente, tampoco lo vas a comprar. Si te dice, mire, cómprelo porque es muy bueno para la salud, todos lo vamos a mirar y decir, no me mientas, no me mientas. Y tampoco lo vamos a comprar. Pero entonces, ¿qué hace Coca-Cola? Mezcla un poquito de verdad. Es rica, es dulce, es verdad que libera endorfinas, eso está estudiado. Y es verdad que es adictiva, justamente porque libera endorfinas. Entonces, ¿qué te dice Coca-Cola? Destapá felicidad. Si vos tomás Coca-Cola, estás contento. Y te muestra gente feliz tomando Coca-Cola. Y como en realidad alguito de verdad hay en eso, entonces, de la mano de la pequeña verdad entra la gran mentira. Eso es la falacia. Eso lo estudiaban los filósofos griegos y advertían del poder de la falacia. Llevar una vida sencilla, evitar la diversificación, hace que yo sea dueño de mi propia atención, porque donde va mi atención, va mi energía. Eso lo dice la medicina tradicional china, pero curiosamente lo dice también cualquier filósofo de cualquier tradición del mundo. Donde va mi atención, voy yo. Yo voy atrás de mi atención. Entonces, si captaste mi atención, me captaste a mí. Luego, cuando decimos una vida sencilla para ser nosotros los dueños de nuestra atención, estamos hablando de no dejarnos fascinar. La fascinación es la herramienta de los estresores que nos impide discernir. ¿Qué más para una vida cotidiana donde podamos disminuir el impacto del estrés? Yo no tengo poder ni control sobre el mundo. Yo no puedo evitar la existencia de los estresores. De algunos sí, pero de la mayoría no. Lo que puedo es regular el impacto.
Es como si yo estuviese frente a un boxeador. Yo no puedo regular su fuerza y su golpe, pero sí puedo aprender a esquivar para evitar el impacto. De eso se trata, digamos. Disminuir la multiplicidad de los deseos. Todos tenemos deseos. Todos tenemos deseos. Es natural que tengamos deseos. Pero ¿qué hace la publicidad con nosotros? Usted no puede dejar de tener, usted no puede dejar de comprar, usted no puede dejar de viajar, usted no puede dejar de lo que sea. Y estimula los deseos. Yo tengo un amigo del secundario que cuando terminamos el secundario entró a estudiar publicidad, la carrera de publicidad. De hecho, se recibió de publicista, ¿no? Y entonces, un día, con muy buen criterio, me dice, ¿sabes qué es lo que estoy estudiando realmente? Sí, publicidad, le digo, ¿cómo vender algo? ¿Cómo? No, 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 no. Estoy estudiando el arte de hacer que vos sientas como necesario algo que en realidad es simplemente un deseo. Transformar deseos en necesidades. ¿Por qué? Porque un deseo es simplemente eso. Me gustaría tal cosa. Si la puedo cumplir, no pasa nada. Bien, me alegra. Y si no la puedo cumplir, tampoco pasa nada. Pero si es una necesidad, no puedo no cumplirla. Porque la necesidad tiene que ver con la supervivencia. Allá en la trastienda, por supuesto, ¿no es cierto? Entonces, disminuir la multiplicidad de deseos. Una sugerencia para la vida cotidiana, para bajar el impacto del estrés, caminar dentro de las posibilidades cotidianas. No podés caminar porque te agitás con el barbijo, por esto, por el otro. Caminá en la terraza, caminá en tu casa. Ahora, en esta circunstancia, adaptémonos a las circunstancias. ¿Qué le vamos a hacer? ¿No es cierto? Disfrutar la caminata haciéndolo lentamente. Hay un libro que se llama Elogio de la lentitud. El elogio de la lentitud. Es un libro que salió hace muchos años. Libro de lectura recomendable. ¿Por qué? Porque permite la mirada contemplativa. ¿Qué es contemplar? Es mirar con detenimiento y con buena perspectiva para poder usar el discernimiento y poder evaluar. Leer, leer, pero decidir qué leer. Tratar de filtrar las lecturas que nos generan estrés. Si leer las noticias te estresa, deja de leer las noticias. Si igual de las malas noticias te vas a enterar igual. De todo lo malo de la vida te vas a enterar igual. Te vas a enterar porque te lo va a contar tu amigo, tu vecino, tu pareja, tus hijos, tus padres. Alguien te va a contar todas las desgracias que hay en el mundo. Entonces, si leer las noticias te estresan, no las leas. No les des el gusto. Y lo que se elija, nunca leerlo como algo obligado. Esto lo aprendí de un amigo de mi abuelo, Jorge Luis Borges. Mi abuelo no era Borges, ¿eh? Borges era el amigo de mi abuelo. Borges sostenía que si una lectura, por muy buena que fuera, vos la tenías que leer de manera obligada, no servía. ¿Por qué? Porque te estresaba. Entonces, porque si lo tomamos de ese modo, nos estresa, nos genera tensión. Entonces, cuando uno dice, che, estaría bueno leer tal libro, bueno, fíjate si te interesa. Si no te interesa, no lo leas, no pasa nada, digamos. Porque si hay que leerlo obligatoriamente porque lo dijo Pirulo, entonces me estreso leyendo algo que en realidad no me interesa. ¿Qué sentido tiene? Meditar.
pero meditar en el sentido etimológico de la palabra. Técnicas de meditación, hay a rolete. Buenas, más o menos, pésimas, hay de todo. Hay de todo como en botica. Pero, ¿qué significa la palabra meditar? La palabra meditar significa estar centrado. Estar en el medio. Meditare. Estar en el medio. Estar centrado. Centrarnos. No perder el eje. Y eso está íntimamente ligado al euestrés. El euestrés, el que no nos enferma, ¿qué hizo? ¿Vieron la canción Resistiré? Esa vieja canción que dice soy como el junco que se dobla pero sigue en pie. Eso es euestrés. ¿Y qué es el distrés? El estrés que me enferma. ¿De dónde viene la palabra enfermedad? Del latín infirmitas. Pérdida de la firmeza, pérdida del equilibrio. Perdí mi centro. Entonces, meditar. Meditar, usar lo que se te dé la gana. Si para meditar querés utilizar una técnica de yoga, de control mental, de mindfulness, bienvenida sea. O a lo mejor para meditar, a vos te alcanza con tomarte unos buenos mates viendo el atardecer. O a lo mejor te sirve contemplar, no sé, un paisaje. Cada uno mantiene su eje a su manera. No hay una regla fija. ¿Quién puede decirle al otro, no, lo que estás haciendo como meditación está mal? ¿Quién tiene autoridad para eso? ¿No es cierto? Puede ser una técnica de respiración, de concentración, cerrar los ojos, relajarnos. No se sugiere ninguna técnica en particular. Este punto, el 6, hablar con Dios como sea que cada uno lo conciba. Este es un tema, es un ítem sumamente álgido porque hay muchas personas que pueden decir, bueno, mira, flaco, yo no creo en Dios. Perfecto, no hay ningún problema. No es obligatorio. Ahora, a ver, ¿estamos vivos? Sí, ¿no es cierto? Bien. ¿Estamos en un universo? Sí, bien. En este universo hay vida. O sea, nosotros no somos los únicos seres vivos. Está lleno de seres vivos. ¿No es cierto? Árboles, insectos, plantas, o sea, peces. El universo mismo está vivo, ¿verdad? Bueno, entonces sugiero leer una teoría, que la podés googlear si querés. Se llama la teoría del diseño inteligente. La teoría del diseño inteligente surgió a mediados del siglo XX, justamente cuando empezó el concepto de la teoría del Big Bang, ¿no es cierto? El Big Bang que dio origen al universo. Perfecto. Entonces hubo alguien que dijo, bueno, a ver, ¿el universo tiene un diseño? Sí, tiene un diseño. Por eso podemos estudiarlo, porque tiene leyes, tiene principios, tiene reglas. Si no, no podríamos estudiarlo. Si fuera un caos, no habría manera de estudiarlo. Podemos estudiarlo justamente como decía Carl Sagan. Es un cosmos. O sea, tiene un orden. Tiene un cierto orden natural, ¿no es cierto? Un cierto orden natural. Ok, entonces la teoría del diseño inteligente dijo, ok, el universo tiene un diseño y nosotros tenemos la inteligencia para poder estudiar ese diseño. Bien, pero hubo alguien que dijo, che, ok, si hay un diseño, hay un diseñador. Llámale como quieras al diseñador. Dale el nombre que se te dé la gana. Por ejemplo, los masones le llaman gran arquitecto del universo. No lo llaman Dios. Lo llaman gran arquitecto del universo. Bueno, entonces uno podría decir, ok, yo no creo en un Dios como dicen las religiones. Perfecto.
pero el universo tiene un diseño y hay una inteligencia en el universo. El universo es inteligente. El universo funciona de manera inteligente. Los patológicos somos nosotros, que contaminamos los mares, hacemos pelota las montañas, hacemos bolsa, todo lo que agarramos lo hacemos pelota. Entonces, digamos, pero nuestro cuerpo incluso tiene mecanismos de autodefensa, tiene una inteligencia biológica. Bueno, a esa inteligencia universal, háblale. ¿Qué quiere decir hablarle? ¿Quiere decir que tenés que ir a la iglesia a rezar? No, no, para nada, para nada. Pero había un sufí, Alaj se llamaba. Los sufíes eran algo así como los místicos del Islam, los místicos de Arabia. No eran fanáticos, eran místicos, espirituales. ¿Sabés cómo le llamaba Alaj a Dios? No lo llamaba Alá, lo llamaba el amigo. El amigo. Y entonces tiene una poesía, porque era un poeta, que dice, tengo un amigo, con mayúscula el amigo, ¿no? Tengo un amigo a quien visito en las soledades y le puedo contar los secretos de mi corazón. Y aquí llegamos a un punto muy importante del estrés. Porque uno podrá decir, este se fue a la este se fumó algo y se fue a la miércoles, ¿no es cierto? O sea, yo entiendo que algunos digan, ya, dale, contame qué fumaste, ¿no? ¿Saben cuál es la principal causa de distrés? No de euestrés, de distrés, no poder poner en palabras lo que nos angustia, lo que nos preocupa, lo que nos estresa. No poder ponerlo en palabras. Entonces, hay dos cosas que podemos hacer. Buscar esa persona que sea como Virgilio para Dante. Virgilio no era el maestro de Dante, era el compañero de camino, un amigo. Es decir, la palabra amigo tiene muchas connotaciones. Entre ellas, amigo, así in genere, es aquella persona a la que podemos abrir nuestro corazón y mostrarle nuestras luces y nuestras sombras sin temor a ser condenados y a ser juzgados. Amigo es la persona que puede acompañarnos, que puede incluso no estar de acuerdo con lo que decimos, pero aún así poner la mano en el hombro y decir, no importa, yo te acompaño. De hecho, en hebreo, la palabra amigo, hay dos palabras para amigo, pero una de ellas es yadit. Yadit, que significa los que comparten la mano. Y compartir la mano en hebreo, haciendo un ejercicio que nos iríamos de tema, porque tiene que ver con la Kabbalah, significa compartir un mismo espíritu. Por eso, amigo, es interesante que todos tengamos claro con quién podemos poner en palabras aquello que nos pasa. Aunque sea decirle, no te pido una respuesta, te pido que me escuches. Y eso baja el impacto del estrés. Y hablar con Dios, como sea que cada uno lo conciba también. Hablarle al universo.
no hace falta pararse en la esquina y hablar en voz alta mirando al cielo, ¿eh? No. Es a esa inteligencia biológica, a esa inteligencia que dio origen al universo y que hace que mi sistema inmunológico sepa lo que tiene que hacer, que mi sistema cardiovascular sepa lo que tiene que hacer, que mi sistema respiratorio sepa lo que tiene que hacer, sin necesidad de que mi conciencia participe en ello. Y esto tampoco es obligatorio, nada de esto es obligatorio, son sugerencias. Hacer silencio, reducir la verborragia. Solemos hablar en la vida cotidiana para llenar el tiempo, porque lo que no podemos es estar a solas con nosotros mismos. No toleramos estar a solas con nosotros mismos. Nuestro principal estresor, por lo tanto, es nuestro propio mundo interno. ¿A quién no soporto escuchar en la vida cotidiana? A mí mismo. Y entonces, ¿qué hago? Lo lleno de palabras. Y hablo como un loro todo el día, de cualquier pavada, con cualquiera. Lentitud, enlentecer. Bueno, la caminata, enlentecer los pensamientos, enlentecer. Estamos en la cultura de la rapidez. De hecho, nos desespera cuando apretamos un botón del celular y tarda un microsegundo más de lo habitual en hacer lo que nosotros queremos hacer. ¿No es cierto? Decimos botón y celular y empezamos a las puteadas porque el celular no reaccionó en un microsegundo. ¿No es cierto? Entonces decimos, esta máquina ya no sirve más, es muy lenta. Al contrario, enlentezcamos nuestro pensamiento y nuestra vida cotidiana. Y escribir. Esto es la sugerencia. Llevar un diario personal. Lo único que hay que hacer es comprar un cuadernito y una virome y empezar a escribir. ¿A escribir qué? Lo que pienso, lo que siento, lo que me angustia, lo que me alegra, lo que temo, lo que deseo, lo que puedo, lo que no puedo. Empezar a escribir, poner en palabras, porque eso desencadena toda una serie de procesos psico, neurobiológicos muy interesantes. Para poder escribir, yo estoy al mismo tiempo sintiendo y pensando. Estoy mirando y estoy dibujando, estoy actuando, estoy poniendo en acción. Y al mismo tiempo estoy leyendo lo que escribo. Y al leer, mi lóbulo occipital hace que mi conciencia relea lo que escribió. Borges decía que leer es releer y escribir es reescribir. Entonces, una de las grandes sugerencias es llevar un diario personal. Todo eso baja el impacto del estrés. Y permítanme compartir, bueno, la verdad es que el tiempo no nos va a dar para ver el PowerPoint completo, pero permítanme hacer un paneo sobre el PowerPoint. Así no queda colgado, porque igual después se los voy a pasar. Mirá, tenés tiempo de pasarlo, no hay problema. Y acordate que esto queda grabado, así que nosotros lo que vos pases, cuando la gente de sistema lo tenga preparado, yo lo grabo en la nube y ellos después, una vez que lo preparan, lo suben a YouTube. ¿Sabés, Marcelo? Bárbaro. Buenísimo, gracias, Silvia. Bien. Espera porque, a ver, déjame ver si puedo achicarlo un poquito.
No, no puedo achicarlo. No sé por qué, pero bueno. Lo que puedo hacer es correr un poquito esto o achicarlo ahí. Eh, el PowerPoint empieza diciendo qué es el estrés, definiéndolo un poco, algo de esto ya hablamos, que significa tensión, y tiene que ver con las respuestas que nosotros damos a eso, que pueden ser adaptativas o desadaptativas, ¿sí? Donde aclaramos que adaptación no significa resignación, sino simplemente responder funcionalmente. Entonces, a la respuesta funcional se la denomina euestrés, estrés bueno. O sea, hubo una situación de tensión, tuvimos que elaborar algo, reflexionar, pensar, discernir, ver qué hacemos con esto y obtenemos una respuesta. Si la respuesta es funcional, no va a haber consecuencias disfuncionales. A esa situación de estrés, que en realidad no solo no nos enferma, sino que nos permite desarrollar estrategias nuevas que antes no teníamos, porque una situación de tensión para la cual ya tenemos herramientas casi no es una situación de estrés, entonces lo llamamos euestrés. En cambio, si la respuesta es disfuncional, desadaptativa, estamos frente al distrés. Es el estrés patológico, el que nos enferma, el que en algún momento se va a traducir en algún tipo de patología. ¿A qué llamamos entonces en el ámbito del estrés persona estresada? La persona estresada es aquella que permanece en estado de tensión y no logra descargarla. Esto lo estudió Freud en un texto que escribió a comienzos de su teoría, que se llama Proyecto de una psicología para neurólogos, donde hablaba de la función de descarga de tensión en cuántums de energía psíquica de nuestro sistema nervioso. La descarga se refiere a cómo resuelve lo que le pasa, cómo baja su tensión, qué hace con aquello que lo estresa, no a la descarga física, cómo golpear una bolsa de boxeo que sería solo circunstancial. No, no, tiene que ver con esto. ¿Cómo resuelve lo que le pasa? ¿Cómo baja esa tensión? ¿Qué hace con aquello que lo estresa? Dicho de otra manera, esta es la pregunta clave del estrés. Frente a los estresores, ¿qué voy a hacer conmigo? ¿Qué hago conmigo frente a esta situación? Y acá ponemos entre comillas una frase cuyo autor es Tolkien y lo pone en boca de Gandalf en El Señor de los Anillos, cuando le dice a Frodo que en definitiva lo único que podemos hacer es decidir qué hacer con la vida que tenemos, con el tiempo que tenemos. Esta pregunta clave del estrés, ¿qué voy a hacer conmigo? ¿Qué hago conmigo frente a esta situación? Esa es la pregunta que habitualmente no ponemos en palabras y nos estresa. Por eso es aconsejable poner en nuestro diario personal qué es lo que consideramos realmente importante para nuestra vida. ¿Qué es eso que si no lo tuviéramos nos generaría un dolor tan intenso que es el indicador de que para nosotros es importante? Y si logramos hacer de ello una rutina de escribir un diario, ¿no es cierto? Esto de poner por escrito las cosas que consideramos importantes, no dejando para mañana lo que realmente es importante, eso nos despreocupa y nos ocupa. Y curiosamente, ¿qué ocurre? Baja el impacto del estrés. Aquí viene la parte donde hablamos de los estresores, que hoy los hemos mencionado, los estresores. Por eso podemos pasarlo más o menos. Los estresores son los que nos estresan. Y la clave para adaptarnos es el discernimiento, que significa pasar por el tamiz de la razón y del análisis y de la síntesis, todo aquello que nos ocurre.
Hay dos grandes grupos de estresores. Estresores de origen interno, como hemos visto anteriormente en ese triangulito, heridas de la infancia, necesidades biológicas, los deseos en la vida o de la vida y las expectativas, los grandes proyectos o simplemente proyectos de vida. Estresores de origen externo, las circunstancias. Ortega y Gasset decía, yo soy yo y mi circunstancia. Laborales, familiares, de pareja, vinculares, relaciones interpersonales de amistades, conocidos, vecinos, políticas, el trabajo, el ambiente, todo lo que tiene que ver con la circunstancia. Circunstancia, lo que está a nuestro alrededor. Eso es la circunstancia, lo que está alrededor de uno en todas sus variantes. Y esta es la gran tríada del estrés existencial. La vulnerabilidad, la transitoriedad y la finitud. Todos sabemos que somos vulnerables y tratamos de tener el control para evitar la vulnerabilidad. Todos sabemos que no solo nosotros, sino que las circunstancias son transitorias y tratamos de tener el mayor control sobre las circunstancias para evitar que cambien. Y todos sabemos que somos finitos, es decir, que algún día nos vamos a morir. Y tenemos el gran esfuerzo, hacemos el gran esfuerzo de hacer como que esto no existe, como que de esto no se habla. Todos sabemos que la gente se muere, pero no nosotros. La conciencia de la finitud me estresa menos. Hace que me estrese menos, ¿qué cosa? Las cosas que puedan sentirse como amenazantes para la vida. Porque si yo sé que soy vulnerable, que soy transitorio y que soy finito, aquello que pueda poner fin a mi vida o que pueda cambiarla de manera definitiva, no me va a gustar, pero tampoco el impacto me va a llevar al distrés. Y entonces voy a poder desarrollar el euestrés. Son tres datos de la evidencia, de la realidad, que no nos gusta. De hecho, toda la estructura social, más allá de cada individuo, está orientada a conjugar la vulnerabilidad, la finitud y la transitoriedad. Pero existen. Ahora bien, todo estresor tiene un componente objetivo y un componente subjetivo. El componente lo ejemplificamos acá con alguien que nos agrede con una trompada. El componente objetivo es la fuerza de quien me pega la trompada. El componente subjetivo es mi umbral de dolor. ¿Qué significa para mí recibir una trompada? Quizás me evoca algún trauma de la infancia y entonces el impacto interno es terrible. O a lo mejor puede no importarme nada, con lo cual el impacto va a ser menor. Más allá que en el estrés se nos presentan por lo general dos situaciones que son luchar o huir, también puede aparecer una tercera, quedar paralizado. Esta situación es la que genera la huella mnémica. ¿Qué es la huella anémica? El trauma. Cuando el estresor toca con su dedo mi niño herido, mi trauma, entonces puede ocurrir que yo quede paralizado. Y entonces ahí necesito más que nunca la presencia del amigo, de ese amigo del que hablábamos hoy. Esto es una escala para medir el impacto del estrés, para medir el impacto de los estresores. A ver si puedo correr esto, como para que no jorobe. No, no hay manera. Bueno. La escala del estrés psicosocial de Holmes y Rage, así se llama, que aquí en el PowerPoint está en 3 hojas, pero yo después se los voy a pasar en un
Word, donde la idea es la siguiente. Espera que quiero volver para atrás. Acá. Cada uno de estos estresores tiene un puntaje. Entonces yo lo que puedo hacer es marcar con un tilde cuáles son las circunstancias por las que estoy pasando o por las que he pasado en los últimos 2 años. Y aquí al costado está el puntaje. Una vez que marqué con un tilde todas las circunstancias de estrés por las cuales estoy pasando o he pasado en los últimos 2 años, entonces sumo el puntaje. Si el puntaje me da menos de 300, estoy dentro del euestrés. Es decir, estoy dentro de la situación de estrés cuyo impacto puedo manejar. Si el puntaje me da más de 300, estoy en graves problemas y tengo un gran porcentaje de desarrollar patología cardiovascular o patología oncológica en los próximos 12 meses. Y entonces tengo que ponerme a reestructurar mi vida. Acá en el PowerPoint está este triangulito, que ya lo vimos hoy, los tipos de estresores que ya mencionamos hoy, la contaminación electromagnética, las redes de Wi-Fi, las ondas de radio, las de TV, las ondas de telefonía inalámbrica, todo lo referido a lo satelital, las energías ambientales, los estresores somáticos y los estresores psíquicos. Este cuadrito es cómo el estrés nos desequilibra, generando ruido, intranquilidad, inquietud, confusión, agresividad. Y si yo no puedo discernir, me vuelvo pasivo frente a mis emociones. Y entonces voy o a la parálisis o a la acción no resolutiva, me meto en la boca del lobo, o busco el escapismo a través de Netflix, la televisión, lo que sea, y entonces voy al distrés, y el distrés me genera enfermedad. La enfermedad me diversifica cada vez más y evita el discernimiento. Y aquí es donde más que nunca requiero la presencia del amigo. Si en cambio puedo utilizar el discernimiento, lo que es ruido se transforma en silencio, la intranquilidad se transforma en tranquilidad, la inquietud en quietud entendida como serenidad, la confusión y la oscuridad como serenidad y luz, es decir, poder ver con claridad. La agresividad, la impulsividad y la irritabilidad se transforman en este término, eutrapelia, un término medieval tomado de los filósofos medievales, eutrápelos, buen estado de ánimo, sereno estado de ánimo estable. Eutrapelia define al junco que se dobla pero siempre sigue en pie. Y entonces nos transformamos en un sujeto activo. Somos dueños de nuestras acciones. Y eso nos lleva a la acción resolutiva. La acción resolutiva o adaptativa nos lleva al euestrés y el euestrés mantiene la salud. ¿Quiénes nos estresan? Los estresores de la vida cotidiana, que ya los vimos, y la tríada de la inestabilidad y la impermanencia, la transitoriedad, la vulnerabilidad y la finitud, de la que ya hablamos. Este cuadrito no lo voy a desarrollar porque lo desarrollamos antes, que es las diferentes etapas de respuesta y adaptación, cómo voy evolucionando, cómo voy evaluando con el discernimiento, el estrés agudo, el estrés crónico. Si me adapto, voy a lo normal y mantengo la salud. Si no me adapto, voy al distrés, que de nuevo tengo que volver a buscar la evaluación de la adaptación
y ver, y si no me adapto, no hay caso, y voy a la enfermedad. La prevención es para evitar el distrés, el estrés patológico, y decir si ocurrió y lo pudimos resolver. Si decimos que ocurrió y que lo pudimos resolver, ver que no vuelva a ocurrir. ¿Qué es tratamiento en vez de prevención? Tratamiento es, si ya estamos en situación de distrés, ver qué hacemos con eso, y para eso necesitamos el realismo. ¿De qué se trata? ¿De qué estamos hablando? Y la clave es la reestructuración de la que ya hablamos, la vida sencilla. ¿Reestructuración de qué? Básicamente de lo que en el ámbito del estudio del estrés se divide en reestructuración del ambiente, disminuir los estímulos sonoros, los estímulos visuales, los tumultos, tratar de poner un poco de orden en la casa, enlentecer la vida cotidiana. Reestructuración del individuo, de la persona, en lo físico, en lo psicológico y en lo espiritual. Esto es lo de la vida sencilla que ya hablamos hace un rato. Y sobre todo esto, evitar confundir deseos con necesidades. Toda necesidad genera un deseo. El deseo genera la búsqueda que nos lleva a la satisfacción de la necesidad. Satisfacer la necesidad genera placer. Eso es normal. Ahora bien, si yo transformo un deseo en una finalidad en sí misma, estoy transformando el deseo en una necesidad. Y entonces el deseo es el que detona la búsqueda de satisfacción, cuyo fin no es satisfacer una necesidad, sino satisfacer un deseo. ¿Para qué? Para generar placer. ¿Y esto a dónde me lleva? A las adicciones. Esto es todo el proceso, todo cómo la conciencia utiliza el sistema nervioso para desencadenar respuestas neurohormonales que impactarán en los órganos, en la piel y en el aparato musculoesquelético, produciendo salud o patología. Y esta es la clasificación que lo hemos visto en la vez pasada cuando hablamos de psiconeurobiología, y hoy nos llevaría 2 horas hablar de esto de nuevo, por eso lo voy a pasar rápido, simplemente. Bien, una de las herramientas que proponemos para el abordaje del estrés es el método de control mental Silva, que hoy en día se conoce como mindfulness, que es una técnica hiper sencilla que consiste en relajación y visualización. ¿Relajación con qué método? Con el que se te dé la gana. Yoga, mindfulness, psicodinámica, qigong, lo que quieras. ¿Y visualización de qué? Todos tenemos una gran imaginación. Cuando imaginamos algo, ¿dónde lo visualizamos? Frente a nosotros. Lo visualizamos como proyecto, ¿verdad? Bueno, visualicemos imágenes. Tomémonos la costumbre de relajarnos un ratito, aflojar los hombros, aflojar la cintura, aflojar las costillas, aflojar la mandíbula, cerrar los ojos, respirar lento como se te dé la gana. Y entonces, una manera sencilla, visualizar lo que sería, lo que en el método Silva de control mental se llamaba el lugar de paz, que no tiene por qué ser el mismo para todo el mundo. Para algunos puede ser una playa, para otros un bosque, para otros puede ser simplemente su propia casa. Visualizar que estamos o caminando o sentados en nuestro lugar de paz. Basta visualizar, decidir visualizar un lugar de paz y la imagen aparecerá. Así de simple,
Así de simple. Si tenés ganas de tener niveles de complejidad más profundos, por supuesto, podés hacer un curso de mindfulness sin ningún problema. ¿Qué vamos a lograr con todo esto? Simplemente que el impacto del estresor no sea, primero, automático. O sea, que no sea que el estresor aprieta un botón y yo salto como leche hervida. Y segundo, que sea consciente. Y tercero, poder objetivarlo, ponerlo en palabras para que no se potencie con el descontrol interno. Esto, ya lo vimos, es la cascada del estrés y esto ha sido todo por hoy. Y ahora sí, me fui lejos. Bueno. Ay, nos quedamos como con la primera, encantados, maravillados. No me arrepiento del tema que hemos elegido porque es un tema Gracias. sensacional, tu disertación. No creo que no hay forma de expresarlo. Yo a veces en el momento en que te estaba escuchando y vos estabas expresando esto de estrés y todo esto, ¿no? Y que estabas hablando de la amistad, de la forma en que uno tiene que estar y todo eso. Yo también a mí me fuiste llevando un poco mentalmente, fui viajando con vos y en muchos momentos, espero que a mis colegas les haya pasado lo mismo, en muchos momentos me sentí agradecida de estarte escuchando, porque Gracias. me diste, me llevaste y me llevaste una motivación también muy, muy agradable. Bueno, como siempre, extraordinario. Voy a achicar acá un poquito tu imagen. Sí, por supuesto. Yo veo Yo, poquito, entonces, yo a mí me veo chiquito, porque los tengo a todos, como dijiste, que se ven en... bueno, eh, bueno, pero un poquitito. Quería preguntar acá tempranito, había acá. ¿Cómo hacen las clases grabadas? Bueno, como siempre, las clases que da el colegio, todas las conferencias que dicta el colegio son subidas a YouTube en el momento en que la gente de informática lo puede hacer. Así que la conferencia del doctor Manetti va a estar también subida. Así que, Andrea, quédate tranquila, lo vas a tener. Bueno, acá están algunas agregas. Así estamos bueno, lo vamos a dejar. Agradecimientos más agradecimientos. Gracias, gracias, gracias. Acá Marta pregunta, entonces, ¿tenemos que darle entidad al estresor? Si no, no afecta. Exacto, exacto. Ojos que no ven, corazón que no siente. En este caso es literal. Perfecto. Hasta que no le doy entidad, es decir, hasta que no me entero del estresor y me entero que me puede afectar, ni me entero. Es Bueno, como si el... y Lucía dice justamente a raíz de eso, ¿cómo hacemos para que nos afecten menos los estresores? Se suma también a la Bien, pregunta de Marta. ponerlo en palabras, tratar de ayudar lo que nosotros describimos como evaluación de riesgo y de evaluación de, o sea, evaluación de riesgo y de capacidad de respuesta es algo que se detona automáticamente, ¿no es cierto? Pero nosotros, al llevar un diario y ponerlo en palabras, lo definimos. Digamos, lo que acá entra una figura de la que hablaba Freud, que es lo ominoso. ¿Qué es lo ominoso?
Lo ominoso es algo que yo percibo como riesgoso, pero no lo puedo definir. Como no lo puedo definir, no lo puedo enfrentar. Entonces, para disminuir el impacto del estresor, lo que tengo que tratar es de definirlo con la mayor claridad posible. Es decir, tratar de decir, bueno, a ver, ¿de qué se trata? ¿Qué es? ¿Qué es lo peor que me podría pasar con esto? Y entonces, al poder definirlo, entonces puedo enfrentarlo. Permítanme ilustrarlo con un cuento muy breve, brevísimo, brevísimo. Es un cuento hindú. Bueno, algunos dicen que es hindú, otros dicen que es un cuento árabe, ¿viste cómo es esto, no? Bueno, resulta que había un salón oscuro y afuera había un montón de gente que no se atrevían a entrar al salón oscuro porque decían que en el salón oscuro había una serpiente. Y todos discutían cómo era la serpiente, qué tipo de serpiente era, qué podría pasar, qué no podría pasar, hasta que a una persona se le ocurre en la punta de un palo largo poner una vela, prender la vela, mete el palo en la habitación y la vela ilumina la habitación. Cuando la vela ilumina la habitación, todos pueden observar que lo que pensaban que era una serpiente era una soga. Entonces automáticamente desaparece el miedo y todos pueden entrar en la habitación. Excelente, excelente. Raúl dice, Silvia, qué genio y qué oportuno para los tiempos que vivimos. Gracias. Marta también dice, muy sabias sus reflexiones, doctor Manetti, muchas gracias. Miriam dice, ay, Manetti, esto debe escucharlo el mundo entero. ¿Cómo llegas a Gracias. todos con tus charlas? Una Como calidad puedo. de dominio de las palabras cálidas que posees es realmente indiscutible, ¿no? Sí, es verdad. Gracias. Gracias, dice. Gracias. Gracias. Doctor Manetti, sus palabras son un bálsamo. Mirá, mirá, quiere decir Gracias. que han causado y han tenido las mismas sensaciones. Hemos compartido, y eso es bueno Gracias. porque se han sumado desde lejos unas energías muy buenas, se han sumado a través de esto. Ana María dice, doctor, es un regalo hoy poder escucharlo. Marta dice, ¿cómo adaptarnos sin ser sobreadaptación? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. La sobreadaptación es un mecanismo de defensa inconsciente que utilizamos a veces cuando no podemos. ¿Viste la vieja frase? Si no puedes vencerlo, úneteles. Eso sería la sobreadaptación. Es decir, pero es inconsciente, es totalmente inconsciente. Nosotros, para poder evitar la sobreadaptación y poder hacer una adaptación, necesitamos poner en palabras y definir una vez más claramente cuál es el estresor. Y si vemos que porque puede ocurrir que a lo mejor el estresor yo lo evalúe y diga, no, esto me supera, porque puede ocurrir eso, omnipotentes no somos. Entonces puede ocurrir que a lo mejor el estresor me supere. Bueno, en ese caso, lo que puedo hacer es optar por enfrentarlo de todas maneras, con las consecuencias que sean, huir sería la segunda opción, o una tercera opción sería buscar ayuda. Buscar Perfecto. ayuda, ¿no es cierto? Entonces evitaría la sobreadaptación, porque la sobreadaptación sería la cuarta opción cuando el estresor me supera. Me sobreadapto, o sea, en realidad es como que me someto. Cuidado. Ahí.
Natalia dice, bueno, excelente, Alejandra me encantó, Ana María aplausos, Mariana es un genio, Gracias. Doc. Gracias. Jennifer, muchas gracias, felicitaciones. Carolina, gracias, fabulosa la disertación. Verónica, Alejandra, muy práctico, muy didáctico. Miriam Gracias. dice, es sanador tan solo escucharlo, ¿viste? ¿Viste? Gracias. Seguimos Gracias. sumándonos, seguimos sumándonos. Andrea, qué oportuna en estos días. Irene dice, excelente. Marta dice, doctor Manetti, es un placer escucharlo y lo felicito por ser canal para la buena vida. Gracias. Jennifer dice, nos vamos todos relajados, pone ja, 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 ja. Bien, vamos todavía. Bien Qué ahí. lindo, Jennifer, qué lindo. Un genio. Doc, muchas gracias por la charla y por contarnos tantas cosas lindas e interesantes. Yo les dije que el doctor tiene un bagaje de cultura, aparte ya con que su abuelo haya sido amigo del mismísimo Borges, habla de en el medio en donde se ha movido el doctor. María dice, muchísimas gracias, doctor Manetti, por toda sabiduría y calidez humana que nos ha transmitido. Un gran placer escucharlo. Gracias. Bueno, la grabación otra vez se va a poner en YouTube, en el YouTube del colegio, eso lo encuentran en la página del colegio. Gisela dice, el agua de donde la consumimos, sí, hasta los envases de agua mineral, ¿están contaminados? Pregunta. Muy buena pregunta. En realidad tenemos varios problemas con eso. Es cierto que, a ver, es cierto que el agua potable de la canilla, es cierto que, lógicamente, vos imaginate que el agua potable que nosotros tomamos de la canilla viene del río. Este río nuestro, pobrecito, digamos, no se te ocurra tomar un trago de agua directo del río porque no durás 20 minutos, ¿no es cierto? Nos desintegramos más o menos. Pero, y es cierto que por lo tanto tiene mucho cloro y tiene mucho, digamos, y otros antibacterianos y antivirales como para que sea potable. Correcto. El agua mineral se supone que es más pura. Correcto también. Correcto también. El problema es el siguiente. Primero, si viene en botella de plástico, el problema es el envase, porque el plástico suelta polímeros al agua, con lo cual te tomas polímeros del plástico, que no te van a matar en el corto plazo ni nada de eso, pero afectan a la salud. Pero uno podría decir, bueno, entonces lo compro en botella de vidrio. Correcto. Pero entonces yo ahora te hago una pregunta, que es una pregunta que me he hecho yo, ¿eh? Es la siguiente. Si yo agarro un vaso de agua potable y la dejo a la intemperie 3 días, ese vaso de agua mejor que no lo tome, ¿no es cierto? Uh-huh. Bien, ¿por qué entonces adentro de una botella de agua mineral que no está al vacío puede durar? Porque tiene conservantes. Con lo cual, yo sé que yo soy el mala onda, yo lo sé, ¿eh? Lo sé que soy el pinchaglobos, ¿qué va a ser? Pero tiene conservantes, ¿qué quiere que le haga? Ahora, si vos me decís que vas a tomar el agua de la canilla que pasa a través de un filtro, ah, podemos negociar, podemos negociar. Yo igual personalmente tomo el agua directamente de la canilla y me adapto a la realidad y trato de no estresarme con eso. Porque un detalle, permítame agregarle un detallecito a todo lo que dijimos. Hay una vieja frase que dice, Dios dame sabiduría para saber, más o menos la frase, modificar lo que puedo modificar y aceptar lo que no puedo modificar. No sé, algo así, más o menos, dice la frase. Yo no es así tal cual, pero bueno, más o menos.
Entonces, ¿qué querés que te diga? No depende de mí la contaminación del agua del río. No depende de mí el agua corriente que puedo tomar. No depende de mí el agua mineral que viene en los envases. Entonces trato de no estresarme, por lo menos con eso, con lo que no puedo controlar. Con respecto a lo que estás diciendo, Marcelo, resulta que tuvimos en una oportunidad una conferencia y estaban hablando justamente de los polímeros que largaban los envases de plástico. Entonces, una de las cosas más recomendables, porque se hace mucho realmente, es salir a caminar o hacer gimnasia, volviendo a cargar, rellenando los envases de plástico que en un momento eran de agua mineral y después es agua de la canilla, de filtro, de lo que sea. Bueno, entonces el profesor indicaba que no se rellenara por lo menos esos envases, no se reutilizaran más de 3 veces, porque dice ustedes, cada vez que lo van poniendo, van sacando más cantidad de polímeros y van estropeando cada vez más la superficie interna de la botella y eso a la larga suma para poder tener alguna cosita dentro de la salud, algún problemita que uno podría evitar. Entonces decía, por lo menos yo sé que se economiza muchísimo, porque esa es la realidad, uno necesita economizar, dice, pero bueno, compren una por mes y vayan rellenándola y luego cámbienla, pero justamente era por lo que vos estás comentando recién, ¿no? Bueno, y nos vamos despidiendo. Analía dice muchísimas gracias. Mis colegas han dicho todo lo que me representa esta charla. Gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Amos. Muchísimas gracias. Excelente. Gracias, excelente. Y bueno, nos encontramos para los que quedamos, que creo que algunos se fueron y que dijeron que lo sentían, que tenían que retirarse, como es lógico. Igual es hasta las 10, igual está programado hasta las 10. No nos hemos ido, quédate tranquilo. Bueno, qué susto. Silvia, perdón. Sí. Perdón que me desmutié. Sí. Porque quería preguntar algo que se va a ir, lo acabo de poner en el chat. ¿Qué pasa con las botellas deportivas que se venden tanto? ¿Vos te referís a las botellas de plástico? Claro, tantos que andan todos los deportistas con esas botellas de colores que las distintas marcas tienen. Eso también Pasa es lo plástico. Mismo. Son de plástico. Bueno, son de eso quería plástico. saber, gracias. Pero esos, mirá, esas tienen mucha plata, Marta, así que las tiran y toman después de otra. No es como lo que a veces hacemos nosotros que rellenamos. No, yo estoy hablando de las botellas, esperá, son las botellas esas que venden de colores, que los tiene Tupper y otras marcas. Esas. Que se recargan. Eso estoy hablando. Decías, De eso estoy hablando, esas no las tiran. No, esas no, claro. Es un problema, estamos justamente en lo mismo, con los polímeros. Claro, tal cual. Sí. Mil gracias, doctor, ya que puedo decírselo personalmente. Gracias. Lo felicito. Gracias. Que Dios lo bendiga. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Al doctor lo tenemos de nuevo, si Dios quiere, dentro de 2 meses con una nueva conferencia. Marcelo, Así es. Sí. Gracias por todo y nos vemos pronto, muy prontito. Esperemos que todos estemos bien y cuidémonos mucho y cuidemos a todos los que tenemos en nuestro entorno. Un beso grande, un beso para vos, un beso para todos los que se quedaron. Muchas gracias, los quiero por estar. Gracias. Gracias a vos por la invitación y a todos ustedes. Gracias.